82 años se proclamó en este país la República, la Segunda República, el 14 de abril de 1931, y cuando esa República se proclamó fue porque había habido unas elecciones municipales y tanto la izquierda como los trabajadores de este país en ese momento lo que pretendían con ellos no solo que la monarquía se fuera de este país, sino con ello realmente lo que planteaban era un cambio social. Para hacer solo un paréntesis de medio minuto, en esa época 2/3 partes de la clase obrera dependía del campo y 1/3 de esa tierra la tenía la Iglesia y la tenían realmente los latifundistas. Entonces, dos de los temas principales que se planteaba, o que el objetivo que la República tenía que llevar adelante en los años 30 era el tema realmente de la tierra para quien la trabaja y por otra parte el derecho al tema de las autonomías, en este caso de Cataluña y en el caso del País Vasco. Esos fueron uno de los principales objetivos. La realidad es que esos objetivos no se llevaron adelante como se tenían que haber llevado y todas las expectativas que en ese momento la izquierda y los trabajadores en este país se frustraron, y prueba de ello que una de las propagandas que la derecha y el fascismo con el golpe de Estado del 36 era ¿qué te ha dado de comer la República? ¿No? Eso era un poco el objetivo y por lo cual se ganó. Entonces ahí podríamos decir que ha sido una oportunidad perdida de que realmente tuvimos la oportunidad de llevar adelante la transformación socialista de la sociedad, hacer que la tierra para quien la trabaja y que realmente los pueblos realmente estarían por su propia voluntad y no por la fuerza. Tras 40 años de dictadura, nuevamente la clase obrera en este país y la izquierda no solo quería con la muerte de Franco la caída de la dictadura, sino que realmente también se planteaba realmente una sociedad distinta a la que tenía en ese momento. La burguesía, totalmente debilitada después del franquismo, buscó realmente en la monarquía un sostén para seguir manteniendo realmente su sistema económico y mantener realmente su estructura política para no haber un cambio de la sociedad. Lamentablemente, la izquierda aceptó el tema de la monarquía y con todo lo que eso conllevaba. Y ahí tenemos lo que fueron todos los acuerdos que se llevaron y que culminaron en lo que fue en el año 78 con la Constitución, que ahí es donde decimos que este país es una monarquía parlamentaria y donde se le da los poderes que se da a la monarquía, una economía de libre mercado y todo lo que tenemos con el tema de las autonomías y donde realmente no se da nuevamente respuesta a las autonomías tradicionales como el País Vasco y Cataluña, no se le da lo que realmente a través del derecho de autodeterminación, que cada pueblo tiene que estar unido con el conjunto de los pueblos que él quiera por su propia voluntad y no por la fuerza. De hecho, todavía en la Constitución española, me parece que es el artículo 8 de la Constitución, da como garante al ejército para imponer, y Fraga más de 4 veces lo ha dicho, podía imponer en algún momento determinado realmente su postura de alguna forma para la unidad del país. Nuevamente, en el año 78, otra oportunidad perdida, el que realmente la izquierda y los trabajadores de este país que no querían una monarquía y querían un sistema diferente. Ahora estamos nuevamente en el año 2013, donde nuevamente estamos proclamando o estamos reivindicando realmente que queremos la Tercera República. Pero, desde mi punto de vista, la Tercera República no está solo con que realmente mañana tengamos un rey en este país, sino que realmente detrás de la República tiene que haber un modelo económico y social y político distinto al que tenemos en estos momentos. Si no, nuevamente esa Tercera República fracasará y nuevamente otra oportunidad perdida que tengamos. Yo quería hacer solo esas pinceladas en mi introducción, porque aquí el ponente de esta charla es John, que es el secretario general del EPK, ¿vale? Y es el que nos va a hacer la introducción sobre el tema de la República y la Tercera República, que es lo que nosotros estamos proclamando en estos momentos como organización. Sin más, le doy la palabra a John. Bueno, arratsaldeon. Más que ponente, desde luego yo no vengo en calidad de ponente ni de experto en nada, ¿no? Yo, en lugar, quiero agradecer a la Asamblea de Gasteiz de Ezker Anitza, pues, bueno, que haya contado con esa parte de la izquierda, no solo de la
es Creanitza, sino una parte de la izquierda en general, que somos el Partido Comunista, y básicamente lo que a mí me gustaría es exponer de una manera sencilla, voy a ser breve para no aburrir al personal, porque además yo creo que lo más interesante es que luego se habrá un debate, un intercambio de opiniones. Además somos un grupo pequeño, con lo cual yo creo que se puede dar bastante fácil, ¿no?, este intercambio de opiniones. Entonces yo básicamente lo que voy a procurar es exponer la visión que tenemos, como digo, esta parte de la izquierda sobre si es posible la república, porque así se ha planteado el título de la charla como afirmación, se ha planteado es posible la tercera república, y yo creo que a una afirmación que puede ser entendida como pregunta, ¿no? ¿Es posible la tercera república? Como republicanos tenemos claro que sí, pero bueno, a esto hay que responder, sobre todo hay que responder con el objetivo de convencer a la gente de que es posible, porque el primer paso para ser republicanos pues será convencer a la gente de que es posible alcanzar la república. Entonces, yo quiero aportar la visión que tenemos nosotros sobre esto, con el objetivo de poner nuestro grano de arena a ese debate, al debate del conjunto de los republicanos que tenemos que hacer y que tenemos que llevar a la calle si queremos de verdad traer la tercera república, que como sabéis sola no va a venir, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, me gustaría explicar que nosotros iniciamos un proceso de reflexión y debate hace 3 o 4 años, creo recordar, sobre el tema de la república. Un proceso que culminó en una nueva conferencia republicana a nivel estatal y del que sacamos una serie de conclusiones que transformamos en nuestra propuesta republicana, ¿no? La propuesta republicana del PC. La propuesta republicana del PC, que en ningún momento pretende ser una propuesta cerrada, sino, como dice el mismo nombre, es una propuesta con la que nosotros proponemos, o el objetivo que buscamos con ella es primero aportar al seno de la izquierda, en primer lugar en la Izquierda Unida a nivel federal, pero en el seno de toda la izquierda republicana, para que a partir de ahí podamos iniciar en el conjunto de la izquierda republicana del Estado lo que nosotros consideramos fundamental para alcanzar la tercera república, que es un nuevo proceso constituyente, ¿no? Estamos en un sistema que se inició con un proceso, de alguna manera, seguramente la gente que es mayor que yo lo conoce mejor que yo nací en el 78, pero que no fue realmente un proceso constituyente el que nos llevó a la Constitución que actualmente tenemos, ¿no? Nosotros pensamos que si queremos alcanzar la república tenemos que iniciar un proceso constituyente. En ese sentido, nosotros hicimos esa reflexión, sacamos las conclusiones y hemos empezado a dar algunos pasos con otra serie de organizaciones, entre ellas, por supuesto, Izquierda Unida, para llegar a ese punto, ¿no? Lo cual sabemos que no es un camino fácil, ¿no? Entonces, yo respondiendo desde nuestro punto de vista un poco al título de la charla o conferencia que nos habéis propuesto, ¿es posible la república? Como republicanos, nuestra primera respuesta sería sí, claro, ¿no? Pero bueno, tenemos que argumentarla si queremos convencer a la gente. Nosotros hemos señalado 4 grandes razones por las que creemos que podemos explicar a la gente que es posible alcanzar la república, ¿no? En primer lugar, porque tenemos una experiencia histórica. Tenemos 2 experiencias históricas republicanas, ¿no? Pero sobre todo nosotros ponemos en valor la experiencia de la Segunda República. Una experiencia histórica, como sabréis, no voy a descubrir nada nuevo y luego no voy a dar una clase de historia, es una república, en primer lugar, que yo creo que lo que hay que destacar es que surgió de la voluntad popular, y más, yo diría que es el único régimen que hemos tenido en el Estado que surge de la voluntad popular. Incluso el régimen actual que tenemos no parte realmente de la voluntad popular, aunque parta en su momento de cierto consenso, pero también de una situación muy especial, pero no parte de una voluntad popular, ¿no? En ese sentido, pues, una primera razón sería que tenemos esta experiencia histórica, que es posible un cambio de sistema, un cambio de régimen. Seguramente si preguntásemos a cualquier ciudadano del Estado español en el año 26 y le dijésemos que 5 años después España iba a ser una república, pues seguramente no se lo creería. Y existía el anhelo, había republicanos en los años 20 y había lucha por la república en los años 20, pero seguramente no se lo creerían. Por eso, haciendo un poco el paralelismo, seguramente si hace 5 años
lanzásemos esta misma pregunta a la calle, la mayoría de la gente, incluso republicanos, no hubiéramos pensado que a corto plazo íbamos a conseguir la república. Era desde luego una lucha, un anhelo, pero cuando tú lo analizabas objetivamente lo veías más o menos complicado, ¿no? Sabías que hay un largo recorrido. Yo creo que ahora la situación ha cambiado y esto está más cerca, ¿no? Y entonces, esta primera razón, que es que hubo un cambio, que conocemos que es posible, que hubo un cambio de un régimen anterior, yo creo que un cambio incluso más complicado, al pasar de la dictadura de Alfonso, que venía además el reinado de Alfonso, que venía además de la dictadura de Primo de Rivera, se pasó a una república, ¿no? Hubo una voluntad popular. Esta experiencia histórica, además, nos dice que se respondieron o se resolvieron en algunos casos en mayor medida, en otros, por supuesto, en menor medida, en muchos casos se quedaron pendientes, pero se resolvieron y se pusieron en el camino de resolver muchos asuntos de lo que podemos llamar la preocupación popular, ¿no? La democratización, la participación en elecciones, la participación además plena, la participación de las mujeres que hasta entonces no habían podido participar en ningún tipo de elección. La separación entre la Iglesia y el Estado, una separación que ni siquiera tenemos hoy en día y que sabemos que es un anhelo de buena parte de la población. El acabar o el poner en vías de acabar con los privilegios de las oligarquías, sobre todo en el mundo rural, lo he señalado antes. Todo este tipo de experiencias se vivieron en la Segunda República, ¿no? La cultura, la educación, que nosotros le damos una importancia especial. En la Segunda República se le dio mucha importancia a la cultura y a la educación, y además es un tema muy importante para la cultura y educación, al menos desde nuestro punto de vista, que es se hizo popular. Digamos que la cultura dejó de ser, o se pusieron los medios para que dejase de ser elitista y realmente llegase al conjunto de la población. Y estamos hablando además de una sociedad que prácticamente no había salido del siglo XIX, aunque fuese en los años 30, lo cual es muy complicado. Seguramente en este campo incluso estamos más atrasados hoy en día, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que muchos de los anhelos de la gente de la izquierda y de los republicanos, de las reivindicaciones políticas en general en todos los campos, podemos utilizarlo como respuesta a la gente para explicar por qué es posible la República, porque tenemos ahí una experiencia histórica donde se hizo efectivo y donde se empezó a dar respuesta a ese tipo de anhelos y de luchas de las clases populares, ¿no? Eso sería, desde nuestro punto de vista, la primera argumentación donde nosotros pensamos que podemos encontrar la respuesta a si es posible la República, ¿no? Una segunda, yo señalaríamos cuatro. Una segunda sería que nosotros consideramos que el modelo surgido de la llamada transición, es decir, la monarquía parlamentaria que tenemos ahora, entendemos que es un modelo agotado, ¿no? Es un modelo agotado que ya surgió con sus déficits. Efectivamente, era un modelo, un régimen que no surgió de una voluntad popular. También hay que explicar, haría un pequeño matiz aquí, que cuando hablamos del modelo que surgió de la transición no podemos pasar por alto explicar el momento histórico que se vivía, ¿no? Porque si no, también yo creo que podemos caer en el error de juzgar demasiado severamente lo que se hizo, especialmente por parte de la izquierda, donde incluyo a mi propio partido, que tomó una serie de decisiones que hoy en día consideramos erróneas en cuanto, por ejemplo, a la aceptación de la monarquía, la aceptación de la bandera, etcétera, lo cual también no quiere decir, aceptar aquello en aquel momento no quiere decir renunciar a la lucha por la República, sino que simplemente aceptabas aquellas reglas del juego. Actualmente lo consideramos un error que se hizo, pero también, inmediatamente después de explicar que esto fue un error, hay que explicar, y la gente debe entender el contexto histórico en el que vivíamos. Bueno, yo creo que la gente más veterana que yo lo conocéis. Veníamos de una dictadura de 40 años, con miles de presos en las cárceles, con el famoso sonido de sables, con una derecha poderosa, potente, anclada en dos patas, el poderío militar entre comillas, no es que fuera España una gran potencia militar, pero a nivel represivo, pues un ejército dentro de un país, pues vamos a hablar del poderío militar, y segundo, un apoyo civil, que reconocer que la dictadura tenía un cierto apoyo civil y muy peligroso en aquel momento, ¿no?
más que nada, esto no como justificación de las decisiones que pudiesen o no pudiesen en aquel momento adoptar la izquierda, sino como elemento necesario también para analizarlas, hay que contextualizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese modelo que surgió de aquella transición, siempre teniendo en cuenta en qué momento exacto surgió, tenemos que decir que surgió con trampas, ¿no? Y lo más evidente es que se sometió a referéndum una constitución donde ya venía incluida la forma de Estado, una monarquía parlamentaria, venía incluida la jefatura del Estado en una persona concreta y además designada por el dictador, como todos sabéis, ¿no? Entonces, bueno, aquel modelo, al no surgir de la voluntad popular, al surgir en una situación histórica específica, muy concreta y especial, y en medio de una gran crisis económica, pues desde nuestro punto de vista era un modelo previsiblemente abocado en el tiempo al fracaso, ¿no? Y bueno, eso pensamos que es lo que se ha venido demostrando en el tiempo durante estos 30 y pico años y que se ha puesto ahora de manifiesto para amplias capas de la sociedad con la llegada de la crisis, ¿no? Señalar también, que para nosotros es importante para explicar esto, que en aquella especie de consenso, no popular, sino consenso entre las grandes fuerzas políticas del momento, tanto izquierdas como derechas, incluyeron en aquella Constitución una serie de cuestiones. La parte, digamos, defendida por la izquierda, la parte social, el capítulo 1 de la Constitución, hemos visto, somos conscientes de que es papel mojado. Los derechos civiles, los derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, pues estamos viendo como es papel mojado, es incumplido, ¿no? Por lo tanto, también es otro de los síntomas de que aquel modelo está agotado. Cuando hay un gran pacto, por muy no legítimo de todo que fuera, porque no respondiese a la voluntad popular, pero hay que reconocer que había un pacto en aquel momento entre las grandes fuerzas políticas, cuando un gran pacto por una de las partes es absolutamente incumplido, desde luego, desde nuestro punto de vista, no compromete ya a la otra, y por lo tanto, desde luego, hace ya algunos años que por nuestra parte, el Partido Comunista, dimos por roto aquel pacto en el que subía, pues, los dirigentes que teníamos, pues entraron a aquel pacto, ¿no? Entonces, una segunda argumentación o respuesta para decirle a la gente por qué es posible alcanzar la república es porque el modelo que tenemos actualmente está agotado, porque surge en un momento histórico muy concreto que ha cambiado muchísimo. El momento histórico que tenemos hoy en día es muy diferente de aquel momento histórico que teníamos del que surge y que además ha agotado sus supuestas cualidades, los supuestos derechos que recogía la Constitución en gran medida, porque bueno, hay que reconocer que algunos derechos no son papel mojado, ¿no? Pero ha agotado y no son cumplidos, ¿no? Y por lo tanto, cuando un modelo está caduco y está agotado, pues evidentemente tarde o temprano ese modelo va a cambiar. Por lo tanto, la república ahí es una posibilidad, por supuesto no la única, pero es una posibilidad, ¿no? Entonces esa sería la segunda argumentación. Y la tercera argumentación que nosotros encontramos para poder explicar a la gente y decirle a la gente por qué es posible alcanzar la república, pues la encontramos en la actual crisis económica. Nosotros pensamos que la actual crisis económica lo que hace, antes lo he mencionado, lo que hace es poner de manifiesto, precisamente este anterior punto, poner de manifiesto que aquel modelo está agotado, que aquel modelo no cumple las expectativas para las que nos dijeron a la izquierda y a la gente en general que se hacía para lo que era la Constitución, etcétera, y lo pone de manifiesto, pero nosotros decimos, lo pone de manifiesto, pero no surge ahora. Durante estos 30 años se han incumplido esta serie de cosas y estos derechos, pero lo que se ha hecho en la crisis es ponerlo de manifiesto y hacer que capas de la población que hasta ahora no lo veían, seguramente porque en el vivir diario de la gente, cuando lo económico de esto que han llamado la clase media estaba más o menos resuelto, pues la gente normalmente tiende a despreocuparse, por desgracia, de las cuestiones políticas, ¿no? Entonces, esta cuestión no se veía, pero estaba ahí. Entonces, nosotros pensamos que la crisis lo que ha puesto de manifiesto es esto, y pensamos que es una oportunidad histórica para los republicanos, entiéndaseme bien, no pretendo decir que cuanto peor mejor, pero la crisis está aquí, no la podemos evitar, y es una oportunidad para explicarle a la gente la alternativa republicana. Otras cosas porque pensamos que
uno de los factores o orígenes de esta crisis es precisamente el modelo que tenemos, otro será factor externo, etcétera, pero el propio modelo que tenemos, que surgió de aquella llamada transición, está en el origen de esta crisis, ¿no? Entonces ahí pensamos que es otra fuente de argumentación muy importante para hablar a la gente de la República, ¿no? Y la cuarta razón que nosotros señalamos, por supuesto, como he dicho antes, esto es lo que nosotros señalamos. Seguramente habrá más y yo espero que luego haya debate y seguro que alguien tiene cosas que aportar, ¿no? Pero la cuarta sería el tema de la juventud. Nosotros pensamos que es un tema importante, en cuanto que este modelo que tenemos ahora, que surge en aquel momento, la gente joven no ha participado en él. Entonces, cuando un sistema falla y no resuelve los problemas de la gente, especialmente la juventud, sabemos que tiene unos problemas de desempleo, de vivienda, los problemas en general de la sociedad, pero con sus peculiaridades, pero además se sabe que ese sistema que falla, ellos no han participado, no se sienten parte de ese sistema, porque puede haber parte de la población no muy politizada que en aquel momento diese el visto bueno e incluso votase a favor de aquella Constitución, que en cierto modo pues, todavía puede decir, bueno, participé de aquello, ¿no? Pero la juventud no ha participado de aquello. Seguramente una buena parte de la juventud, sobre todo la más joven, ni siquiera conoce cómo fue aquello, cómo fue la transición, o tiene un conocimiento muy vago, ¿no? de la historia incluso más reciente, ¿no? De nuestro país o de nuestro estado, ¿no? Entonces, cuando tú no te sientes partícipe, pues desde luego es imposible en una situación tan adversa, económica, política y social, que te sientas partidario de ese sistema, ¿no? Por lo tanto, ahí nosotros pensamos que es una cuña, ahí es una cuña en la juventud. Nosotros pensamos que el tema de la República en la juventud hay que hacer hincapié, porque pensamos que mucha gente joven podría realmente hacerse defensora de la República y ser además decisiva, ¿no? en el advenimiento de la República. Entonces, en principio nosotros señalamos estas cuatro argumentaciones para explicar a la gente, para llevar a la calle por qué realmente creemos que es posible una República, ¿no? Una vez dicho esto, pues bueno, yo pienso que no basta, está claro, porque hay que convencer a la gente que hace falta una República, pero hay que proponer a la gente qué República queremos, entre otras cosas porque si el sistema o el régimen actual puede estar agotado, en vías de estar agotado, la propia derecha va a ser la primera interesada en coger el timón de un cambio que seguramente ellos van a saber que es inevitable. Exactamente igual que en la transición fue la derecha que venía del régimen franquista la que cogió el timón del cambio, porque ellos sabían que el cambio era inevitable y entonces asumieron y desde su punto de vista, digamos, desde el punto de vista, por así llamarlo no, desde el punto de vista del enemigo, desde luego es una decisión inteligente, coger el timón del cambio para orientarlo en la dirección, pues, de lo que luego muchas veces se habla de manera popular cuando decimos que Franco lo dejó todo bien atado, etcétera, ¿no? Entonces, no sería nada descartable que la derecha en estos momentos esté pensando ya en cómo agarrar el timón de ese posible cambio, incluso en agarrar el timón del cambio hacia la República. Por eso, tan importante como explicar a la gente la necesidad de la República, es importante tener definido desde la izquierda qué tipo de República se quiere, tener una unidad en toda la pluralidad de la izquierda, una unidad al menos de mínimos de hacia qué República se quiere ir, porque la derecha seguramente no tendrá ese problema de división si deciden hacer un movimiento en ese sentido y llevarlo a la calle, ¿no? y tener esa alternativa republicana y, como decía antes, iniciar un proceso constituyente hacia la Tercera República, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, el Partido Comunista, tenemos nuestra propuesta concreta, bastante definida, de qué tipo de república, qué modelo republicano queremos, pero lo que sí que aclaramos en todos los foros donde nos invitan y vamos, es que esa propuesta lo que busca, lo dije al principio, lo que busca es precisamente aportar al debate, porque lo interesante, bueno, yo creo que imprescindible, es que entre todas las
izquierdas del Estado se conforme esa alternativa. Y lógicamente eso hay que debatirlo y sacar algunas conclusiones y tirarlo para adelante, ¿no? Nosotros en ese sentido le damos mucha importancia, no sé si sabéis, espero que sí, este año en enero se constituyó a nivel estatal una junta, la Junta Republicana, ¿no? Están las mayores organizaciones republicanas, tanto políticas como asociativas del Estado. Faltan y hay que sumar al resto de organizaciones. Se han puesto unas bases de mínimos, como no puede ser de otra manera, si lo que queremos es sumar al máximo posible. Porque si algo tenemos claro es que la República de izquierdas lo que necesita es la suma de todos los republicanos de izquierdas, ¿no? Entonces, esta Junta Republicana ha comenzado de manera muy vaga, pero bueno, ha comenzado. Se pretende que esta Junta Republicana tenga su extensión en todos los territorios, en todas las naciones del Estado, etc. Aquí en Euskadi, de momento, no hay Junta Republicana. En Navarra sí que está constituida. Aquí de momento lo que se ha hecho es una primera reunión de organizaciones políticas, asociaciones, etcétera, republicanas. Se hizo el pasado 13 de abril en Donosti y bueno, se concluyó que era importante poner en marcha una Junta Republicana, pero también se vio que era pronto, que había que sumar a más gente y que había que esperar un poco, que había que dar unos pasos previos, ¿no? Entonces, yo aprovecho para animar a la gente que estéis en organizaciones republicanas, tanto políticas como asociativas, incluso de memoria histórica, etcétera, pues luego si queréis yo os puedo poner en contacto con la persona que se ha encargado un poco de coordinar al resto de organizaciones para intentar que esto avance, porque pensamos que es muy importante el tema de la coordinación y de la unidad por la lucha por la Tercera República, ¿no? Como decía, nosotros tenemos una propuesta concreta. Yo no la voy a explicar porque venía con idea de explicarla, pero yo creo que va a ser extenderme demasiado y yo creo que es más interesante que debatamos y hablemos un poco. Pero sí que quiero comentaros los 6 puntos principales de esta propuesta, ¿no? Que los conozcáis. En primer lugar sería, hablamos de una república con una economía democrática, ya hablamos de la planificación de la economía. El otro día en Bilbao hablábamos de esto y bueno, explicábamos también un poco que a veces incluso en la izquierda, cuando hablas de planificación económica, hay gente a la que parece que hoy en día todavía, después de tanta propaganda que se ha hecho contra esto, pues incluso en sectores de la izquierda, incluso republicanos, pues parece que esto no gusta mucho, ¿no? Y a mí me gusta poner un ejemplo que es muy sencillo, que entendemos todo el mundo. Las empresas todas planifican economía, y las mejores empresas, las que mejor funcionan económicamente, las grandes empresas, las multinacionales, tienen perfectamente planificada su economía, ¿no? O sea, esto que parece que estamos hablando solo de un Estado socialista al viejo uso, bueno, las empresas capitalistas planifican su economía. Lógicamente las planifican con unos objetivos muy claros, que es aumentar sus beneficios. Cuando nosotros hablamos de una república democrática, la planificación de la economía no tendría como objetivos aumentar sus beneficios, lógicamente, hay otros objetivos, pero pensamos que es muy importante la planificación de la economía, ¿no? En segundo punto, la democracia participativa. Una república con una economía planificada o no, pero una república que funcione, una república que incluso tenga más o menos resuelto el problema de las desigualdades, etcétera, si no hay participación ciudadana, si la gente, la ciudadanía, no se siente partícipe de la misma, tarde o temprano llegará el momento donde ese sistema, como el que tenemos ahora mismo, sienta el desencanto de la gente, la desafección de la gente y correrá riesgo. Y además una república siempre va a tener una parte contraria, sobre todo la república que defendemos nosotros, que va a estar siempre atenta y siempre peleando porque eso caiga, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es fundamental, en segundo lugar, la democracia participativa, ¿no? Que la gente se sienta partícipe, realmente partícipe de esa república y ponemos una serie de cosas muy concretas. Yo, al que quiera, lo tenemos colgado en la web del PC y ahí
está el detalle, ¿no? No lo voy a explicar porque creo que sería aburriros. El tercero de estas características sería la laicidad del Estado. Nosotros pensamos que es fundamental. Separación Iglesia-Estado. Máximo respeto a las creencias religiosas de cada cual, pero el Estado es de todos y por lo tanto no puede haber ninguna injerencia de ningún tipo de creencia religiosa, ¿no? Esto hoy en día no se da. No hay una separación real entre Iglesia y Estado. Hay una separación formal en muchas cosas, pero no hay una separación real. Bueno, entonces este sería el tercer punto fundamental. El cuarto sería el tema de la paz, no solo a nivel interno, sino a nivel interno y a nivel internacional. La renuncia a la guerra como resolución de los conflictos, con una serie de cuestiones que son una reivindicación clásica de la izquierda, la no participación en estructuras militares que bueno, luego nosotros calificamos de terroristas como la OTAN, por supuesto, lógicamente, que no existan bases militares, ya no solo extranjeras, ni tanto porque sean extranjeras, no es una cuestión patriótica, sino porque son bases militares parte de este tipo de estructuras imperialistas, etc. Y el quinto punto sería la educación y la cultura, ¿no? que sería un punto importantísimo, ¿no? para nosotros, un poco lo que he dicho antes, que se comenzó en la Segunda República, ¿no? la popularización de la cultura para toda la sociedad y desde luego la educación como un derecho básico. Para nosotros la educación desde luego en todos los órdenes y desde luego gratuita, etcétera, porque consideramos un derecho básico y si tiene un coste, pues la República, el Estado tiene que garantizar que a cargo de otros sitios se costee eso, pero la educación no puede estar al albur de que alguien se la pueda permitir o no se la pueda permitir, ¿no? Ese sería el quinto punto. Y el sexto punto para nosotros sería la federalidad del Estado, que aquí pues, es donde quizás pues, en el conjunto de las izquierdas pues, podría haber más debate, ¿no? Porque nosotros somos conscientes que hay izquierdas federales, hay izquierdas autonomistas, hay izquierdas independentistas, etcétera. Nuestra propuesta, desde luego, es una propuesta federal que respete, no solo que respete, sino una federalidad que se basa en el derecho a decidir, en la autodeterminación de cada pueblo, pero un Estado federal en el que cada una de las partes integrantes lo haya hecho por voluntad propia, pero una vez que estás integrando un Estado por voluntad propia, pues tienes que ser copartícipe y por lo tanto pues tienes que participar de sus órganos estatales, ¿no? Nosotros pensamos que este es el mejor modelo, porque pensamos que es el modelo más solidario, porque por un lado permite a los pueblos su derecho a decidir, permite que mantengan aquellas decisiones que consideran que tienen que tomar en su ámbito, tomarlas en su ámbito, y permite otra serie de decisiones que seguramente son más interesantes tomar en el ámbito estatal por solidaridad. No es una cuestión de nacionalidades, sino por una cuestión de solidaridad entre diferentes regiones, entre diferentes pueblos, pueden ser más interesantes tomadas a nivel estatal, ¿no? A nivel federal, siempre desde la voluntad, además de parte de la voluntad de cada región y de cada pueblo, pues, nos parece un buen modelo, ¿no? Y esa es nuestra propuesta. Y además esta federalidad no la circunscribimos al Estado español, sino que apostamos y pensamos que es un trabajo de la izquierda a nivel europeo, que tenemos que tender a la federalidad a nivel europeo. Luego nos consideramos internacionalistas y nuestro siguiente ámbito sería el europeo. No vamos a hablar ahora de mayores ámbitos, ¿no? Pero desde luego lo tenemos incluido. Esa sería un poco la propuesta que, como decía antes, pues el objetivo, lo que pretende es hacer esa aportación, ese grano de arena. No es una propuesta cerrada, es una propuesta del PC para aportar al movimiento republicano en general. Pero sí que nos parece imprescindible que esté ya el debate de la República, no de la República, sino de cómo construimos ya la República, la izquierda, cómo iniciamos un proceso constituyente desde las fuerzas de izquierda, porque la derecha seguramente ya se está moviendo para el cambio que vaya a haber, porque va a haber cambios, porque, como decía antes, el régimen está agotado, y si no queremos que los cambios los dirija la derecha, donde nos lleven a otro modelo que no sabemos si seguirá siendo una monarquía o no, o una república, pero
una república que no corresponde desde luego a los valores y a los anhelos de la izquierda, pues si no queremos que pase eso, tenemos que tomar nosotros la iniciativa y tenemos que llevar la cuestión republicana, tenemos que abordarla y tenemos que así poder llevarla a la calle, ¿no? Yo era un poco la aportación, no sé si ha sido corta o larga, que creo que tenía que hacer, y yo pienso que lo interesante sería que haya un debate. Vamos a dejarla en la exposición adecuada, ¿eh?